Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio da CódigoConduta.com e nesse episódio vou falar sobre os desafios do Compliance Officer em ambientes multinacionais com minha amiga argentina, Silvina Coria. Atualmente, a Silvina é diretora de assuntos internos na Organização para a Proibição de Armas Químicas, em Haia, na Holanda. Ela foi minha companheira de classe no curso de certificação profissional de compliance promovido pela SCCE, a Society of Corporate Compliance and Ethics, em novembro de 2018, na cidade do Rio de Janeiro. Ela é executiva de gestão internacional e contadora pública, certificada com mais de 20 anos de experiência em governança global e auditoria forense, especializada em mercados emergentes, profissional de compliance, trabalhando na América Latina, Europa e Estados Unidos, e também é parte da Alliance for Integrity, uma iniciativa internacional apoiada pelas Nações Unidas na luta contra a corrupção e os seus riscos. É membro da Society of Corporate Compliance and Ethics, da iniciativa argentina Women in Compliance, e é parte também da Associação Argentina de Auditores Internos, e além de também ser uma entusiasta da diversidade. Como está, Silvina? Tudo bem? Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta poder estar aquí hoy. Les voy a tener que pedir disculpas porque mi portugués es muy malo, pero bueno, acá estoy y espero que el intercambio sea muy bueno para todos. Antes de começar, poderia dar-nos um breve resumo de sua carreira e experiência profissional hasta agora? Como foi este caminho hasta assumir um papel muito importante em uma organização internacional com uma missão tão nobre e desafiante? Bueno, yo pasé por varias industrias hace 25 años que trabajo, que me dedico a cuestiones relacionadas con control interno. Empecé en la industria del entretenimiento, de medios, de agencias de publicidad, para luego pasar a lo que fue mi gran escuela, que fue la industria químico-farmacéutica con Bayer, en Argentina, pero responsable para todo lo que es la zona de Cono Sur, salvo Brasil, con excepción de Brasil, para luego pasar a la industria de la tecnología, que siempre fue una industria que me llamó muchísimo la atención, todos los temas de ciberseguridad, todos los conceptos y los skills que se necesitaban para esa parte, ¿no? de lo que yo sentía que era una necesidad para aprender. Pasé a OLX, una compañía de comercio electrónico que es muy conocida en Brasil y en otros lugares del mundo. A partir de cuando estaba trabajando ya para Bayer y para OLX, empecé a tener contacto con la gente de Alliance for Integrity, desde la experiencia como entrenadora para ellos en los grupos en lo que tiene que ver con materias de anticorrupción, para pequeñas compañías que muchas veces no tienen las herramientas de las grandes compañías para poder pasarles conocimiento. Ahí empecé a tener contacto a partir de la participación con Argentina en el B20 en 2018, que fue justamente el año que nos conocimos. Empecé a estar un poco más cercano a temas que tienen que ver con Naciones Unidas, estar más metida en esos temas, y así llegué a OPCW, o PAC para el público en castellano, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, en una posición que me permite unificar varias de las funciones que vine construyendo en la carrera. Una es auditoría interna, la otra es la parte de compliance e investigaciones internas y todo lo que tiene que ver con evaluaciones y cuestiones más que nada de calidad de los programas de control interno. Silvina, sua trajetória profissional é fascinante e inspiradora, e o caminho tomado não é o mais tradicional, dado que começou sua carreira trabalhando com mídia e marketing. Que características profissionais desarrolladas ao começo de sua trajetória cree que foram as mais importantes para operar em entornos multinacionais e tão complexos?
Bueno, yo, a ver, como te decía al principio, comencé a trabajar hace 25 años, a poquitos días de comenzar mi carrera, mi primer carrera universitaria. Y en ese momento pensaba que mi carrera iba a ser marketing, estaba totalmente definida porque ese iba a ser. Entonces, bueno, busqué un lugar para trabajar que me pudiera dar también la experiencia práctica, ¿no? Y en muy poquito tiempo me di cuenta que no era donde yo me sentía quizás más cómoda. El campo de marketing es muy bueno, pero me sentía como mucho más pez en el agua en temas de control interno, en temas que tenían que ver con la ayuda a esa pequeña organización a la cual entré a trabajar. Y creo que a partir de eso, ahí empecé a definir para dónde iba a correr mi parte académica, ¿no? Mi universidad, la Universidad Argentina de la Empresa, en ese momento permitía hacer cambios de carrera bastante rápidos y había años que estaban compartidos, entonces, bueno, pude pasarme al contador público, que es mi primera carrera. Y yo creo que lo que aprendí en esos primeros años, en los cuales empezaba a transitar mi carrera profesional, me di cuenta que, por lo menos de esa primera gestión de medios y entretenimientos, es el tema de la flexibilidad que uno tiene que tener como profesional, el tema del enfoque al cliente, la orientación al cliente, sin perder el foco en el cuidado del negocio, ¿no? Que es digamos, la visión estratégica que uno tiene que tener, ¿no? De cuidar al cliente. Que la realidad vista de la teoría, muchas veces nos centramos mucho en la teoría, pero la realidad y estar cercana al negocio para entender, nosotros como profesionales de compliance tenemos que estar súper cercanos a lo que le pasa a la gente de operaciones. Y eso es algo que creo que me acompaña desde el principio, ¿no? En uno de los últimos webinars que participé hace muy poquito con la Asociación Argentina de Ética y Compliance por COVID, una de las cosas que escuché, que resonó y que me parece que describe claramente lo que los profesionales de Latinoamérica en compliance enfrentamos, que tiene que ver con el desafío cultural de la gente que capacitamos y que tratamos día a día. Uno de los oradores habló sobre que Latinoamérica tiene una pandemia muchísimo más importante y muchísimo más grande y que ha cobrado y que cobrará lamentablemente muchas más vidas que el COVID. Y es la corrupción, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que el hecho de cómo nosotros desarrollamos nuestra carrera sin perder el foco, ¿no? De tener flexibilidad, pero teniendo en cuenta que cualquier vestigio que dejamos, ¿sí? Puede ser aprovechado para cuestiones no éticas y cuestiones que afecten realmente a las vías, ¿no? Me parece que si hay algo que también aprendí es el aprendizaje constante. Sé que me voy a morir estudiando y que me encanta estudiar y creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que ser muy conscientes de que vamos a pasar muchas horas leyendo cosas. Somos uno de los que más leemos con los abogados de las compañías, ¿no? Y eso está muy bueno, porque permite generar, digamos, una rapidez mental y también generar nuevas visiones y estar constantemente siendo alimentado por cosas nuevas. Yo creo que los latinos tenemos una cuestión que somos muy creativos, ¿no? Y eso es algo que también lo noté desde el principio de mi carrera, ¿no? La creatividad, la innovación que hay en comparación con otros lados en donde me tocó actuar. Pero lamentablemente, también así como somos muy creativos, utilizamos esa creatividad muchas veces y en los últimos años de casos de corrupción que hemos visto, muy conocidos por todos, siempre hay un creativo latino metido, ¿no? Dentro del core group o dentro del cerebro. Entonces, siempre creemos que la sabemos todas, ¿no? Es una frase muy argentina, pero creo que se aplica a toda la región. Y la verdad, somos elementos importantes dentro de lo que son las estructuras hoy de corrupción. Entonces, es un tema que uno lo tiene que saber
Y de alguna manera mucho de lo que vino después de mi carrera se alimentó también de esos primeros años en los cuales uno pudo ver un montón de cuestiones que se ven únicamente en nuestra región, por lo menos de una manera tan abierta. Aún hablando de su trayectoria, pasaste por entornos tan diversos como la industria química, una plataforma de comercio online, y ahora estás en una organización internacional de control de armas químicas. ¿Cuáles son los puntos comunes cuando se trata de riesgos, controles internos y compliance en estos entornos que a primera vista parecen tan distantes? Mira, para mí es el punto principal, hay varios, pero el punto principal, y es en donde como profesionales de compliance no tenemos que nunca olvidar, es la gente, ¿no? La gente es el gran riesgo. El staff, el personal, ¿sí? La cadena de valor, la gente con la que estamos tratando. Porque la gente genera la cultura de la organización. La gente es un componente muy significativo de la cultura de la organización. Cómo está diseñada esa cultura, cómo se vive, digamos, pasa a través de la gente. Entonces, eso, si le sumamos a la gente el tema de la importancia del management, ¿no? Que el seteo del tono del management, el tone from the top, como decimos en la profesión, y el walking the talk, ¿no? El decir, bueno, genial, yo tengo un programa, adhiero al programa, pero no es un programa de papel, ¿no? No es un programa que quedó en la política, que lo colgamos, que hacemos la Compliance Week todos los años, no, es un programa que se vive y que a la cual la gente tiene acceso, que escuchamos a la gente, que se retroalimenta de lo que le pasa a la gente. Y cuando hablo de gente, hablo de no solamente el staff, sino mis clientes, mis proveedores, ¿no? El tema de la cadena de valor es muy importante. Es otro de los puntos que yo veo como, digamos, uno de los riesgos, no importa en qué organización uno esté, obviamente cada industria tiene sus riesgos operacionales, pero en ese sentido me parece que hay como cuestiones que se repiten. Y una de las cuestiones también que a veces se deja de lado por falta de tiempo y demás, especialmente en las empresas más chicas, es el tema de qué pasa si tenemos una crisis, ¿no? El business continuity, que fue un gran tema para COVID. Yo creo que los que estaban un poco más adelantados en risk management o en business continuity, creo que han salido favorecidos, o sea, menos perjudicados dentro de lo que fue esta crisis. Pero creo que fundamentalmente son los dos primeros puntos que te comenté, la gente y el management, ¿no? El tono de la gerencia. Eso me parece que como son cuestiones transversales que no importa la industria, obviamente tendrás tus temas en cada industria, pero eso es transversal. Sí, como disse hace pouco, os recentes escândalos de corrupção na América Latina nos hacen ver cada vez mais o papel fundamental de las organizações em la configuração de uma sociedade mais ética e a necessidade urgente de trabalhar el compliance como uma ferramenta para gestionar e transformar el entorno empresarial. Pero al mismo tiempo, ¿no cree que muchos ejecutivos y empresarios latinoamericanos ven la corrupción como algo exclusivo de las relaciones entre agentes públicos y privados y que se reduce a grandes contratos administrativos? ¿Crees que hay un tabú sobre la necesidad de hablar más abiertamente sobre las corrupciones menores? Sí, a ver, si tengo que responder con una sola palabra, sí, claramente hay, no sé si tabú es la palabra, pero hay un cierto resquemor, si se quiere, a abordar realmente y en profundidad los problemas de corrupción menor, ¿no? Como le llamaste. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las compañías, las organizaciones, las instituciones son no más que el fiel reflejo de lo que pasa en las sociedades, ¿no? Siempre en las sociedades vamos a tener gente que se comporta bien y gente que se comporta mal, y en las organizaciones es lo mismo. Nuestro rol, junto con los otros
organismos o departamentos de control interno es generar, digamos, los suficientes filtros para que sean cada vez menos esas personas y de alguna manera los procesos sean los adecuados para evitar que esas situaciones sucedan, ¿no? Y para prevenirlas. Yo creo que el problema que tenemos en Latinoamérica y en Asia también, en los países en desarrollo, tiene que ver con que la pyme, la pequeña y mediana empresa, en general, siempre está con el día a día, el problema del día a día, el problema de la venta, el problema de llegar a fin de mes, llegar a la meta de ventas, el ganar mercado, en cómo mantenerse, cómo pagar sus impuestos. Está en el problema diario, ¿no? Y a veces falta un poco la visión long term, ¿no? La visión largo plazo. Hoy no hay empresa en lo que sería el primer mundo, si se quiere, que no ponga al riesgo reputacional dentro de su matriz de riesgos. O sea, hoy el riesgo reputacional es uno de los, te diría, en los 5, digamos, por lo menos en las empresas muy grandes, dentro del top 5 de riesgos, junto con ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una realidad. O sea, hoy nadie quiere estar en la tapa de ningún newsletter online o en ningún diario, ni tampoco en campañas, digamos, de Twitter o de Facebook o de Instagram o de TikTok, ¿sí? Por cuestiones que tienen que ver con la reputación. Porque hay cosas de las que no se vuelve, ¿sí? Es muy, digamos, un autor habla de la construcción de la marca, la construcción de la reputación lleva años, lleva una inversión enorme, ¿sí? Tanto para empresas grandes como para empresas chicas. Y si eso está socavado por un tema reputacional, es muy grave, no se vuelve. Es muy difícil volver a generar la confianza en el consumidor, ¿no? Hay, hoy cada vez más en Estados Unidos hay un estudio de Transparency International que fue publicado, está en el Twitter de ellos, lo pueden buscar, acerca de un artículo que salió creo que hace unos días, acerca de que cada vez más las empresas están siendo más conscientes de que cuando conversan con países como los nuestros, o con China, o con Asia, con otros países asiáticos, el tema del respeto que tiene que tener la cadena de valor por los derechos humanos, ¿no? For human rights. Y eso hace unos años era impensado, ¿no? Era impensado. Entonces, y hoy las empresas, no importa, medium size, pequeñas o más grandes, en países más preparados y con más trayectoria en compliance, están viendo esto como un factor determinante para que los consumidores que van a venir, nuestros hijos, ¿sí? Que son muchísimo más conscientes de lo que éramos nosotros a los 20 años en cómo consumen y a dónde ponen su dinero, que sean empresas íntegras, que sean transparentes, que tengan un buen manejo de la ecología. Cosas que nosotros no nos imaginábamos nunca que iba a pasar, ¿no? Me parece que por ahí, una vez que eso esté, creo que estos tabúes que vos mencionabas acerca de hablar más abiertamente sobre cuestiones menores, creo que con las nuevas generaciones los chicos están como mucho más abiertos a exponer mayor transparencia, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la ecología en las escuelas cuando nosotros íbamos a primaria, ¿no? A jardín, etcétera, que casi no se nos hablaba de eso. Hoy en los colegios ya se empieza a hablar de temas de corrupción, ¿no? Entonces, esa construcción dentro de lo que es la formación inicial de los hijos, de los chicos, me parece que va a dar su fruto en unos años. Ojalá lo podamos ver. Silvina, usted que trabajó en entornos multinacionales debe darse cuenta de que los latinoamericanos aún confundimos nuestras vidas personales y profesionales, y este es un gran problema, especialmente con respecto al uso de canales de denuncias.
E se bem vemos que Estados Unidos e Europa estão bastante avançados em lo que respecta ao programa de proteção de denunciantes, todavia há poucas empresas latino-americanas que hayan adotado ferramentas para receber informação sobre a mala conduta que pode ocorrer dentro das organizações. E em los casos en que esto ocurre, pocas personas usan este mecanismo. ¿Cómo podemos mejorar esto para que podamos evolucionar en este particular? A ver, yo creo que, de nuevo, como mencioné antes, el tema parte todo o una gran parte por la cultura, cómo gestionamos la cultura. Y esto es algo en lo cual el compliance officer o el equipo de compliance tiene un rol fundamental para acompañar. A ver, es uno más para generar la cultura de confianza, ¿no? La cultura de integridad y de transparencia dentro del negocio. El primero que tiene que dar el ejemplo es el management, ¿no? El management, compliance soporta, recursos humanos soporta, las diferentes gerencias tienen que soportar. Pero me parece que una vez que tengamos el soporte de lo que sería el management, ¿no? Y compliance está con sus campañas de whistleblowers y de non-retaliation, etcétera, es importante tener un proceso adecuado y adaptado a cada organización. No va a ser lo mismo el proceso para una compañía pequeña, para una mediana o una grande. Hay algunas empresas que ya se están animando a sumar a ese proceso de whistleblower a lo que es la cadena de valor, que es algo súper interesante y que debería ser así. Y lo principal es, digamos, además de la cultura, el hecho del tone of the top, el tener la política y el proceso adecuado y hecho bien ajustado a lo que es el negocio, tenemos que comunicarlo claramente a la gente. En eso sí, compliance tiene un rol fundamental, ¿sí? Para accionar, para de alguna manera motivar también al management a que se sume, ¿sí? El management que se suma tiene un efecto multiplicador en la gente, ¿no? Obviamente cuando después en la diaria también lo ejecuta, ¿no? Lo lleva a la práctica. Yo creo que tenemos que entender que, a ver, hoy las herramientas de lo que sería un canal de denuncia podemos llegar hasta tener hasta gratis, ¿no? Hoy cualquiera se puede armar un email, digamos, no necesitas tener mucha inversión, sí tenés que tener una estructura, un proceso armado, escrito, comunicado a la gente. Podés tenerlo con un buzón, digamos, en un pasillo o en algún lugar de la compañía. Por eso no necesitas mucho dinero, necesitas tener una creatividad y tenés que comunicar muy bien a la gente. Pero sí lo que tenemos que entender cuando estamos generando el proceso, el equipo de compliance tiene que entender que la gente cuando se anima a dar ese paso, a levantar la mano y hacer el speak up, ¿no? Realmente hay gente que está sufriendo, ¿no? Y no hay que perderla, porque creo que si las áreas de compliance y las de auditoría, las de recursos humanos o welfare del empleado, perdemos la oportunidad cuando alguien da ese paso y decide hablar y no lo cuidamos, ¿sí? Seguramente el efecto que tengamos después sea muy negativo, ¿sí? Y podamos haber invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo en generar esa línea de denuncia, en generar ese proceso, y con un caso maltratado, realmente el daño que puede hacer el proceso puede ser tremendo, ¿no? Tenemos que entender que esa persona sufre emocionalmente, sufre, y podemos tener problemas hasta económicos, ¿no? Por el destrato a esa denuncia. Todas las denuncias se investigan, lo importante es no tener el miedo. Muchas veces cuando me tocó implementar líneas de denuncia, teníamos siempre la gran duda del management de decir, bueno, ¿y cuántas denuncias vamos a tener? ¿No? No importa eso. Digamos, lo importante es perderle el miedo a esa situación. Lo importante es
darle al empleado y al tercero la oportunidad de avisarnos, la oportunidad de decir qué es lo que está pasando cuando las cosas no están bien. Y nosotros la responsabilidad es tomar cada caso, investigarlo. Las investigaciones, los casos que vienen muchas veces armados o que mixean el tema de performance con compliance, que eso a veces, digamos, eso se da muchas veces por el tema de la falta de entrenamiento bueno, ¿no? Por eso es muy bueno trabajar con recursos humanos. Pero cuando se dan ese tipo de situaciones, yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a la línea de denuncia. Seguramente vamos a tener denuncias falsas. Lo importante es capacitar al equipo de compliance, al equipo de investigación que tome el caso, porque alguien que es avesado enfrente sabe y esas cosas decantan bastante rápido. Entonces, pero es importante darle la seguridad al proceso, darle la seguridad a la gente y entrenar y comunicar. Uno de los grandes desafíos de los programas de compliance de las multinacionales es traducir una cultura global única en reglas y procedimientos internos que se adapten a los entornos culturales e institucionales de diferentes países. En otras palabras, el concepto de compliance debe ser el mismo. ¿Cómo resolver este problema? ¿Y podría mencionar una experiencia suya en este particular? Bueno, así como mencionaste que el compliance es único, ¿no? Que debería ser único en grandes territorios, el compliance deviene de los valores de la compañía, ¿no? O sea, entonces los valores de las compañías son únicos. Entonces, cuando ese trabajo ya se hizo y ya se comunicó, etcétera, yo creo que hay obviamente que customizarlo a los países, a las regiones. A veces no se tiene dinero ni tiempo para bajarlo tan micro al país, pero es tan importante eso, es muy importante tener el contacto, que el global tenga el contacto con el regional y con el local y que lo escuche. El local es el que sabe, el local es el que está todos los días con la parte de operaciones, con el management local, el que entiende la problemática local. Muchas veces el global, no, ahora menos, pero digamos, no estaba tan abierto a esas situaciones, porque generalmente venían ya de países bastante más armados en materia de compliance, pero la verdad es que se dieron cuenta de que esto era necesario, si no la gente atendía a los trainings que se venían a dar en inglés y quizás no todo el mundo habla inglés de manera para atender un entrenamiento, o los flyers y los pósters que se pagaban eran todos en inglés o eran en otros idiomas, o con otros tips, ¿no? Que nosotros no lo percibíamos. Y a veces se disponía de mucho dinero para esas campañas, ¿no? Eso, la customización del mensaje es fundamental. O sea, nosotros podemos tener transversalmente los valores, el plan de compliance y permitir que cada país, en base a su conocimiento local, customice. Por ejemplo, en Oregis me acuerdo que habíamos hecho una muy linda campaña con algunos de los temas, de los tópicos que tomamos para ese año en particular, para lo que era riesgos y controles. Estábamos muy metidos en temas de ciberseguridad y cómo afectaba, cómo podíamos bajarlo más a la gente en el día a día, que no era solamente una parte para los chicos de técnica, digamos, era para todos. Y logramos, a partir de una campaña global, con mensajes locales de cada manager, bajarlo. Obviamente lleva tiempo, ¿no? Teníamos que grabar, pero no era algo muy costoso, simplemente se podía grabar con un celular, digamos, el mensaje del manager de ese país, y en cada entrenamiento que íbamos, pasábamos cada mensaje customizado a esa oficina, utilizando herramientas para la participación de la gente, ¿no? El hecho de que no sean estudios que vienen ya armados, sino hacer participar
durante los entrenamientos a los participantes a través de diferentes métodos y sitios de internet que hay disponibles y también gratis. Y, por ejemplo, otro ejemplo que puedo compartir es algo muy bueno que pasó, que se dio al revés. En una de las compañías que trabajé, se dio la posibilidad de que, bueno, había un programa que venía bastante armado desde Casa Matriz y no funcionaba, no llegábamos a la gente. Entonces, nos permitimos con cierta flexibilidad y con mucho criterio latino de innovación, ¿no? Darle una vuelta de tuerca. Era justamente el Mundial en Brasil, en la época del Mundial de Brasil, y dimos una vuelta de tuerca con fútbol y con cosas y demás, y fue un caso testigo a nivel global para esa compañía. O sea, el engagement que se generó con la gente fue fantástico. Tal es así que tuvimos que ir a mostrar el caso a una reunión de Casa Matriz, pero en Estados Unidos. O sea, tuvimos que ir al país, se diría, de nacimiento del compliance, allá por los 70, a mostrar cómo en Argentina, cómo digamos, en Latinoamérica habíamos estado dando la vuelta de tuerca al programa que ellos habían creado para bajar en los temas de anticorrupción en la zona. Específicamente cómo gestionábamos acciones colectivas, ¿no? Que era algo que para ellos era no tan usual, y estuvimos capacitándolos a ellos, ¿no? De cómo hacer acciones colectivas en Latinoamérica, por ejemplo. Eso fue como una situación, digamos, una experiencia muy buena, pero sí o sí hay que customizar el mensaje, no hay que dejarnos vencer. A veces viene todo muy impuesto, pero no hay que dejarnos vencer y hay que tratar de mostrar por qué lo local es importante. También en este respecto, usted ha trabajado durante mucho tiempo en multinacionales con estructuras sólidas de gobernación corporativa y compliance que se relacionan con pequeñas y medianas empresas, que aún no están acostumbradas a mecanismos de controle y mitigación de riesgos. ¿Cree que estas compañías más grandes también tienen un rol en el desarrollo de estas estructuras en compañías más pequeñas? Y de ser así, ¿cómo hacerlo? La cadena de valor, un tema muy grande. Definitivamente, no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos con la cadena de valor. Ese artículo que les comentaba antes acerca de Transparency International y las empresas, el riesgo reputacional de operar con empresas más chicas que no respeten los human rights, tienen, digamos, antes era como muy común, ¿no? Bueno, no lo podemos hacer nosotros, pero lo hacemos a través de. Y eso hoy las grandes multinacionales con programas de compliance que ya llevan muchos años, ya lo tienen muy aceitado, si se quiere, muy dentro de su engranaje de compliance. Una de las cosas que, digamos, el rol sí o sí tiene que estar, tenemos que ayudar a desarrollar. Muchas de las compañías grandes participan de cámaras empresarias que a su vez gestionan para los proveedores de las compañías diferentes actividades a las cuales se las puede convocar. El programa de Empresas para Empresas de Alliance for Integrity es uno de ellos, que también opera en Brasil y que de alguna manera ayuda a esos pequeños o medianas empresas cuando se enfrentan a cuestiones que tienen que ver con corrupción o con falta de transparencia, y que solas no son compañías muy grandes y realmente se les complica muchísimo operar, ¿no? Por más que ellos quieran hacer las cosas bien, a veces la estructura de corrupción está tan metida
que les es muy difícil, ¿no? Entonces, como compañías grandes tenemos que promover, digamos, la participación en estos programas, tenemos que participar de estos programas. Otra de las cosas que se podría hacer, y que de hecho la mayoría se hace, es analizar también, no olvidarnos que esa cadena de valor también tiene a su vez proveedores, ¿no? Hay que tratar de llegar hasta lo máximo que se pueda. Obviamente hay cuestiones legales que tenemos que prever, por eso es muy importante tener absolutamente todos los contratos y todas las cuestiones que tienen que ver con órdenes de compra, etcétera, revisadas y aprobadas por legales, ¿no? Pero es muy importante el hecho de el compartir desde el día 1 del ingreso de ese nuevo proveedor en la compañía, cuáles son los valores, cuál es el programa de compliance, qué es lo que aplica al programa de compliance a los proveedores. En las últimas compañías en las que operé, en todas tienen ya un código de conducta de proveedores o comparten al inicio en el formulario de ingreso al maestro de proveedores ya los lineamientos. Y eso es parte del contrato, parte del acuerdo que uno tiene para poder operar, ¿no? Entonces, y que no quede solamente en eso. Me parece que hay que tratar de al menos mapear cuáles son nuestros programas más significativos y poder apuntar a eso para después, bueno, si la inversión nos da, poder seguir avanzando. Me parece que sí, tenemos un rol, las compañías más grandes tienen un rol fundamental en el desarrollo de la transparencia de las más pequeñas. Habla de lo que es el concepto de corporate citizen, ¿no? O sea, el concepto de ciudadano corporativo, de los cuales tenemos un rol más importante que cumplir o más significativo. Bueno, ¿cómo trasladamos eso al más micro? Me parece que por ahí tiene que venir. Muy bien. Silvina, seguramente inspirarás a muchas personas con su historia y la forma en que demostró que incluso desde lejos continúa trabajando para mejorar el entorno institucional en América Latina. Te dejo ahora un espacio para que dejes un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hace unas semanas hice una charla acerca de los skills del futuro, ¿no? Del compliance officer. Y en una parte de la discusión hablábamos acerca de cuando esta charla era para muchos compliance officers, no era gente que estaba recién comenzando, digamos, con la profesión, sino era gente que ya tenía una cierta trayectoria. Para mí lo técnico ya a nuestro nivel es como asumido, ¿no? O sea, el hecho de que tengas una certificación, de que estés con toda la actualización técnica necesaria para la función, los equipos tienen que estar a ese nivel, ¿no? Hoy por hoy, para ser competitivos y para realmente agregar valor al negocio. En donde todavía yo personalmente veo a los compliance officers y a los equipos que se están formando, lo que no tenemos asumido es cómo manejamos y cómo administramos nuestros soft skills, el tema de comunicación, el tema de liderazgo, el tema de la innovación, qué buenos somos o no en el manejo de la analítica y la tecnología aplicada a nuestra función, ¿no? Y el mensaje que les quiero dejar es, anímense a probar, háganlo, no dejen de capacitarse. Lo técnico, sí, lo tenemos que manejar, lo asumimos ya cuando tomamos esta función. Pero lo otro también es importante. Para poder escuchar a la persona que levanta la mano, tenemos que ser buenos, activos, digamos, listeners, ¿no? Activos, escuchas. Tenemos que tener una escucha muy activa. Tenemos que entender de estrategia de negocio, tenemos que liderar esas discusiones que a veces son las más complejas, ¿no? Porque tienen un tema de management ahí. Y el tema de liderazgo es muy importante y que los que estamos quizás en posiciones
de liderazgo, de compliance, tratar de empezar a formar a nuestros equipos en esas soft skills que a veces cuesta más trabajo, cuesta mucho más tiempo, el learning curve toma un cierto tiempo, pero que a la larga hace que el equipo funcione mucho mejor y que el servicio sea mucho mejor recibido por el management, por la gente. Y de hecho, los programas de compliance van a ser de esa manera más eficientes y van a llegar mejor a la gente. Así que bueno, con ese mensaje les cierro y les quería agradecer. Te quería agradecer la posibilidad de estar con ustedes hoy acá. Y bueno, cuando quieran, nuevamente nos juntamos y conversamos. Un placer. Silvina, muchas gracias. Espero verte pronto y que podamos intercambiar más experiencias en el futuro. Esperemos que volvemos a volar pronto.